Buenas noches, lunes 15 de junio del año 2015, programa 98 del año 2236 del ciclo. Si el cardenal Jorge Bergoglio, cuando era obispo, lo hubiera visto a Mateo en estos pleitos de ida y vuelta, le hubiera dicho: ¿qué estás haciendo, Mateo? ¿Es correcto? Le hubiera dicho así. Buenas noches, padre. Muy buenas noches y a todo el país. Y bueno, ahí estamos. De todas formas, el Papa cuando estuvo en Río, sí, para la Jornada Mundial, ¿qué dijo a los jóvenes? Hagan lío, sí, pero un lío por la verdad, por la justicia, sí, para ayudar a la gente. ¿Cuántos años que está usted en Bolivia? Desde marzo del 2002, 13 años. 13 años. Estuve 13 años justo también en la Argentina, desde el 89 al 2002, y bajo el obispado de Jorge Mario Bergoglio, 7 años. Explíqueme, la congregación suya es una congregación de servicio a los enfermos, ¿verdad? Así es, dentro de la Iglesia tenemos distintas congregaciones u órdenes religiosas, con distinto carisma. Y el nuestro específico es el de servicio a la salud y a los enfermos, ya que San Camilo es del año 1550 al 1614, y después de una vida muy disoluta, incluso fue al hospital y le echaron por jugadores sinvergüenza, se convirtió y se dedicó a atender a los enfermos de la peste bubónica, terrible peste bubónica, que por cierto mató al 30% de Roma en el siglo XVI. Y también era el tema de la sífilis, había muchos ejércitos. Y él fue el primero que organizó la atención a los heridos y muertos en los campos de batalla. San Camilo eligió como distintivo la Cruz Roja, y 300 años después, Henri Dunant se inspiró y fundó la Cruz Roja Internacional. Nuestro carisma específico en la Iglesia es el de servicio a los enfermos. Cuando usted llega a Santa Cruz, se encuentra una ciudad de mucho voluntariado, pero a ratos muy dispersos, y usted trata de trabajar con todos al mismo tiempo, ¿sí? Sí, sí, porque además como estaba animando la pastoral de la salud, distintos centros hospitalarios, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de llegar? ¿Fue fácil entrar? Sí, porque, bueno, los primeros años yo estuve más viajando a nivel nacional, promoviendo la pastoral de la salud, ya, ¿no? En todos los departamentos. ¿Por encargo de? Por el equipo nacional, ya, de la Conferencia Episcopal. De la Conferencia Episcopal. Sí, la Conferencia Episcopal tiene un equipo de pastoral de la salud. O sea, siempre relacionado a la pastoral de la salud, sí, ya, sí. Tanto a nivel nacional como en cada diócesis o departamento. Y ya en los últimos años, 6, 7 años, ya más exclusivo en Santa Cruz, bueno, y era el delegado también del cardenal para la pastoral de la salud de esta arquidiócesis. Y después ya me centré más en lo que es la capellanía o el servicio pastoral en el hospital de niños, en el hospital oncológico. ¿Qué es un capellán? Es como un párroco en un hospital. Entonces, por ejemplo, tenemos capellanes carcelarios. Es la labor del sacerdote, en toda su amplitud, en una cárcel. Nosotros, en los hospitales, clínicas, hogares de ancianos, casas de VIH-Sida, recuperación de drogadictos. Eso es lo que llamamos capellán hospitalario. El sacerdote que se ocupa de la pastoral en un lugar determinado, especialmente, sobre todo, un hospital. Por eso yo en este momento soy capellán del Hospital Obrero, 400 camas, tercer anillo, en la Caja Nacional de Cañoto, porque allí está pediatría, maternidad, modelos, y del Hospital de Niños, del Hospital Oncológico y del pequeño hospital de la Caja de Caminos. Yo veo que hay como dos miedos que uno normalmente tiene en estos casos de estar tan cerca a los enfermos. El miedo natural, y usted lo entiende, el miedo natural a contagiarse de alguna enfermedad, y el miedo de no poder hacer más de lo que se hace. Es decir, este enfermo se me va a morir y no puedo hacer más porque no consigo dinero. No estoy hablando de los enfermos que ya son terminales, a los que con seguridad ustedes ahí lo que llegan
es a darle una mejor calidad de fe, de vida, de esperanza, qué sé yo, en la parte espiritual. Pero la parte física es usted me entiende, los dos miedos. Se me va a morir porque no puedo hacer nada más por él porque no tengo remedios, no tengo insumos, no tengo esto. Y el otro, uy, me voy a enfermar porque son seres humanos, Sí. finalmente. Y este segundo miedo o impotencia es peor que el primero, porque realmente a uno le deja muy preocupado. Imagínese cuando uno va a dormir por la noche y pensar... ¿Se involucran? Claro, claro. Es difícil decir, ¿se podía haber hecho? No, no. Aquí incluso en esta campaña muchos me dicen, padre, usted ya ha hecho suficiente, déjelo, déjelo, ¿no? Ya que la gente reaccione. Y yo les digo, y cuando me presenta ante el Señor, ¿qué me va a decir? Oiga, y lo que usted pudo hacer. Y es que cuando uno visita enfermo no hiciste por lo enfermo, suficiente. claro, que eso es la omisión, ¿verdad? Es el bien que podíamos haber hecho y no hicimos. Cuando uno visita enfermo por enfermo y ve el rostro, no un nombre, cambia todo. Uno puede hacer una visita médica y no involucrarse para nada. Tiene tal patología, una receta, se firma y listo. No, nosotros es que nos sentamos, yo voy uno por uno, le tomo la mano, lo escucho, cómo está, escucho su llanto, su preocupación. Incluso usted sabe que los enfermos, antes de hablar incluso de su dolor, hablan de su familia, de los que han dejado, la mamá de los niños, ¿no? Mira, hace poco le decía a un señor en el oncológico, no tenía ni 45 años, no. Oiga, ¿cómo está usted? Me dijo, es un cáncer terminal y ya es una metástasis y me voy a morir. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se siente? Yo tenía una alternativa. Yo sabía, no tiene seguro, como tanta gente, ¿no? Que si yo como la mayoría de la mayoría, que si yo me metía en un tratamiento de este tipo, sabría que podría mejor curarme, pero me iba a dejar totalmente arruinado, porque ya con lo que gasté, arruinado. Y yo dije, seguramente no me salvo. ¿Y por qué voy a dejar arruinada para toda vida a mis hijos y a mi esposa? ¿Qué hacen ustedes en un caso de eso? Y él paró el tratamiento y ahora está enterrado. Pero, ¿qué hacen ustedes en un caso de esos? ¿Qué le dicen? Porque, a ver, ok, la lógica indica que uno debe hacer lo que hizo este señor, pero en la fe de ustedes, el salvar la vida, ¿cómo lo tocan? Discúlpeme, sí, pero lo que pasa es que yo quiero entender y que la gente entienda el por qué se pelea tanto por esto. Así es. Lamentablemente en esta situación ya llegamos tarde, porque ya fue un cáncer tan avanzado que ya no se pudo hacer. En otros insistimos en la importancia de pedir ayuda, de dejarse ayudar, de moverse, de colaborar. Por eso nuestra ayuda es espiritual, Carlos, usted sabe, ¿no? En los sacramentos, la palabra de Dios, todo, ¿no? Y en lo posible la ayuda material, la ayuda espiritual. Por eso hacemos campañas tras campañas, ¿no es así? Hoy incluso voy a un programa, ¿no?, que no me pierda, porque tenemos que hacer un trasplante de córneas a un niño, $3.000. Pero tenemos más de 200 solicitudes de ayuda, más de 200 en carpeta. Cuando lleguemos a eso, más del 30 ya seguramente han fallecido. Entonces, por eso no basta con que digamos apoyamos, necesitamos una reforma estructural, tenemos que invertir más, ¿no? El Estado actual puede hacer una inyección de inversión. Por eso este proyecto es sobre todo de eso. ¿Por qué ustedes dijeron 10%? Porque es un número, primero, ya significativo, ¿no? Porque todos los países... Porque puede cambiar mucho todo. Los países que han votado y han apoyado un 10% le ha cambiado la cara. Le ha cambiado la cara. Hasta uno se entusiasma de saber que hay una inversión, ¿no?, en todos los niveles, de que se va a trabajar en prevención, ¿no? Yo, por ejemplo, de pensar que cada 8 horas en Bolivia muere una mujer de cáncer de cuello uterino. Dios mío, 8 nuevos casos por día. Pero si mueren 1.100 mujeres, quedan casi 3.000 niños huérfanos. Mi madre murió de cáncer cuando yo era el más pequeño de 9 hermanos y tenía 11 años. Nadie me va a contar a mí la historia con 11 años, ¿no? Entonces, es muy importante saber que con un 10% como mínimo cambia todo.
Y fíjese que estamos pensando en departamentos que ni siquiera tienen un hospital de tercer nivel. Departamentos que no tienen una unidad oncológica. No olvidemos que este hospital Bueno, es el único hospital del país. Beni, Pando, Tarija, Trópico, Cosabandí. Dígame, ¿y terapias neonatales, Carlos? ¿Es normal yo escuchando, mirando las noticias en La Paz, me entero que hay enfermos de cáncer que están dispuestos a crucificarse para lograr tener una bomba de cobalto? Ya me han llamado también para si los acompaño o no. Fíjese qué situación. Pero tienen una bomba de cobalto regalada por Argentina. Ah, la tienen. De segunda mano, que ya incluso les perjudica. Yo conozco gente, cuando hicimos ahora la caminata de allí, que me dijo, padrecito, y le digo, ¿y usted por qué me toca? Me acariciaba la cara un señor. Me he quedado ciego en la radiación. Ay. Eso le iba a decir, el problema de una bomba de cobalto que no funcione bien es una cafetera es que, ya, exactamente, que alguien va a sufrir las consecuencias. Se puede mejorar el enfermo ahí, pero alguien alrededor va a sufrir las consecuencias. Recuerdo cuando estuvimos aquí haciendo el pleito porque la puerta de la bomba de cobalto aquí en Santa Cruz no funcionaba, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. ¿Ah? Y en esta situación están pidiendo un acelerador lineal. Pero no olvidemos que la norma internacional es un acelerador lineal por 100.000 habitantes. Si en Santa Cruz tenemos unos 3 millones, ¿no?, entre todo el departamento, más los que vienen, necesitaríamos 30 aceleradores lineales. Y estamos chochos, Carlos, porque vamos a tener uno que se está construyendo. Pero dígame, ¿es normal que en la sede de gobierno, con la bonanza económica que hemos tenido, no haya un acelerador lineal en el servicio público? Dígame. Pero fíjese, vámonos aquí mismo al hospital oncológico. Es normal que junto con las damas argentinas del voluntariado tengamos que construir la primera terapia intensiva de niños con cáncer. Sí, pues. La primera la vamos a entregar gracias a la gente. Entonces, tenemos que hacer una reforma más estructural, con ese 10%, y pensemos en los niños con hemofilia. Y su sangre no coagula, qué peligro, ¿no? ¿Cómo no va a haber el factor 8 y 9? ¿Cómo no va a haber? Los que necesitan el trasplante de médula ósea. Y perdone que insista tanto en esto de las terapias neonatales. ¿Por qué no baja la mortalidad infantil? Claro. Podemos vacunar y vacunar, pero basta que un niño nazca, se enrosque, tenga náusea. Si no hay un respirador neonatal, por eso de 1000 niños nacidos vivos se nos mueren 42. Es muy alto, ¿no? La tasa más alta de toda América del Sur. ¿Y por qué necesitamos un 10%? Pensemos en camas. Tenemos una cama por 1000 habitantes en Bolivia y 0,85 camas por 1000 habitantes en Santa Cruz. Lo que pasa es que nosotros recibimos mucha más gente. Pero, por ejemplo, Tarija, que ha tenido una bonanza, ¿no? Incluso usted sabe que el aporte por ciudadano no es lo mismo en La Paz, 300 bolivianos, que por 9000 en Tarija, una diferencia de 30 puntos. ¿Cómo no va a tener hospitales especializados? Tarija debiera estar bien, ¿no? Y los habitantes que son, ¿cómo no va a tener un hospital oncológico, una unidad oncológica, terapias neonatales? Es decir, que con un 10% cambia muchas cosas. Frente a todo esto, en lo personal, como un hombre que está buscando o como un hombre que siente que tiene una misión por su creencia, por su fe, porque decidió ser cuidante de enfermos en vez de ser evangelizador, por decir algo, en el sentido de preparar chicos en los seminarios. Cuando tiene una innecesaria, usted no andaba buscándole pleito a Quintana ni a nadie del gobierno, y sin embargo ha sido agresivamente reprimido a través, con reprimendas, quiero decir, de parte de Juan Ramón Quintana. ¿Qué se siente ahí? ¿Se pierde las ganas o se sigue? ¿Se le contesta porque uno siente que ahí le salió el gallito y salió a pelear, pero no es lo que usted buscaba? No, en absoluto. Nosotros lo que queríamos simplemente es
presentar un proyecto de ley, ¿para qué? Para garantizar por norma, por ley, que cada año hubiese un piso de inversión. Porque sabemos que todos los políticos... El piso de inversión es este. Claro, un mínimo 10%. De un 10%. Okay. Por eso, si me permite, este es el proyecto de ley que hemos presentado. Sí. Y en el número 4 dice así: a partir de la gestión 2016, el Tesoro General del Estado... No es ni siquiera para ahorita. No, con tiempito, con tiempito. Sí. Los tesoros departamentales, municipales y de las autonomías indígenas, originarios, campesinos, destinarán, esta es la expresión, destinarán mínimamente el 10% de sus respectivos presupuestos a favor del sistema público de salud. Un mínimo, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la experiencia? Oiga, la gente me lo decía, padrecito, en las elecciones todo el mundo promete salud, todo, y después dice, no hay plata, no es así. La voz popular, hay plata, ¿no? ¿Cómo no va a haber plata? Y además, ¿qué dice la Constitución? Responsabilidad suprema el acceso a la salud. Responsabilidad financiera indeclinable. ¿Qué más dice la Constitución? Acceso gratuito a la salud, a la seguridad social, salud, seguro universal. Entonces, seguridad social, acceso gratuito y tratamiento universal. No hay en Bolivia esto. Está escrito, pero no hay. Porque no es salud gratuita cuando alguien no consigue, consigue una ficha para de aquí una semana y después que lo atienden vaya a comprarse esto porque nosotros no tenemos. Eso no es gratuidad. Claro. Y además en Bolivia, entre los 5 y 60 años, el 62% no tiene absolutamente ninguna cobertura. 62%. Tenemos la ley 475, el antiguo SUME, que cubre hasta los 5 añitos, que está muy bien. Esto fue de Goni. Después tenemos ahora de discapacidad, que es una gran ayuda, con motivo de la coparticipación tributaria, ¿verdad? Y lo que pero es efectiva, sí, se hace porque al menos hay una cubre, ya. Se atiende, hay una cama. Ya. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el SUME? Un niño es cardiópata, necesita una cirugía cardíaca, ya no lo cubre. Claro. Tema renal, ya no lo cubre. Por ejemplo, una ecografía. Fíjese si a los niños les hiciéramos una ecografía para prevenir patologías como la insuficiencia renal, por ejemplo. Lo que nos ahorraríamos ya no entra. Tendría que ser un chequeo. Por eso nosotros decimos que este 10% es prevención, tratamiento y rehabilitación. Entonces, realmente necesitamos ese mínimamente 10%. Se habla mucho, se dice mucho, pero lo real es que está entre el 4 y el 7%, ¿verdad? Sí, sí. Ya nosotros habíamos hablado con el señor presidente, aquí tenemos la foto donde tan amablemente estuvimos con él, allá por febrero. Esto también lo digo porque algunos dicen, ahora que viene el Papa, ahora que viene el Papa. No, esto no tiene que ver nada con el Papa. Esto es un tema de salud. Y ya por febrero, gracias a la mediación del señor Rolando Borda, tuvimos esta entrevista tan amable, más de 30 minutos. Y los puntos que yo he dicho aquí se los fui diciendo a él. Y le dije, señor presidente, es muy bajo. Sí estamos entre 3%, ¿no? Que en realidad el presupuesto es 2,9 del Producto Interior Bruto, 2,9. Pero no olvidemos que el año pasado... Eso es lo que dice la Fundación Jubileo. Sí, sí. No, pero son los datos son los datos del Ministerio. Son manejados por... 7.168 millones. Sobre el Producto Interior Bruto, está 2,9. Sí, aquí no hay donde perderse. Claro. No, pero además, si fuera el 10%, estuviéramos con 22.000 o 23.000 millones. 22.000 millones. Esos son 3.100 millones. Se imagina cada año, más el 10% de cada gobernación, más el 10% de cada alcaldía. Porque, a ver, ese es un elemento que yo me reía cuando lo escuché a usted, digo, estos carajos de la alcaldía y de la gobernación no se dan cuenta que les está diciendo 10% del presupuesto general del Estado, pero en el proyecto de ley dice más las autonomías municipales, las autonomías departamentales
y hasta los pueblos indígenas. Es decir, estamos hablando de un 10% como base y se me antoja a mí, me corrige, y para que no hayan confusiones le está diciendo más los 10% de ustedes. Es decir, claro. por eso dice un mínimo, porque va de ahí para arriba, ¿verdad? Exacto, exacto. Por eso, ¿cuánto espera lograr un 16 más o menos con todo eso? Lo que esperamos. Porque eso es o no es así. ¿Ah? Es que no se han dado cuenta, por eso están apoyando, si no estuvieran callados. ¿Sí? A usted no se le escapa ninguna. Pero si está claro, cuando lo dijo, usted qué fregado. Y en el proyecto de ley, algo que es muy significativo es que de este 10%, el 70% se distribuye según población. Pero eso sí. 70% del 10 según población. Y el 30% según los índices de pobreza. Esto es muy importante porque si no haríamos una iniquidad terrible en la distribución, ¿no? Un 70% según población y un 30% según índices de pobreza. Por ejemplo, cuando los diputados y diputadas, senadores entren en esto, tendrán que darse cuenta que, por ejemplo, los departamentos que no tienen un hospital de tercer nivel tienen que tener prioridad. No sé. Los que no tienen una terapia neonatal tienen que tener prioridad. Los que no tienen una unidad, por ejemplo, oncológica o de quemados, tienen prioridad. Porque si no, vamos a hacer un distanciamiento terrible. Mire ya lo que nos está pasando. Y va a seguir llegando gente al único lugar donde más o menos tienen y va a terminar depauperizándose de la misma forma por la cantidad de gente que va llegando. Porque exacto. Es paradójico. Yo hablaba recién con el gobernador antes de lo suyo y me dice, hemos puesto como 600 millones y no se ven. ¿Cómo sería la falta? Que no se ven 100 millones de dólares. Y a este respecto, permítame, porque es simpático, una de las promesas del gobernador Costas, que pronto se va a hacer, es que todo el tratamiento de los niños del oncológico sea gratuito. Y cuando, porque lo vamos a ultimar y hay una gran disposición, pero él sonriendo y su equipo me dijo, usted ya va de contramarcha. ¿Por qué? Porque usted no está pidiendo solo para los niños cruceños. Claro, aquí atendemos el oncológico de Beni, Pando, Tarija, Trópico, Sucre, Oruro. Es decir, que cuando nuestro gobernador firme esa gratuidad, está firmando para el 70% de los niños del país, lo que usted dice. Pero ¿sabe que me preocupa también? De las medidas que, gracias a Dios, tomó aquí la gobernación de Rubén Costas. Por ejemplo, que en los hospitales públicos los análisis de la sangre sean gratuitos para todos los niños. Sí. Y los otros departamentos, nada. Que los críos precipitados, como no tenemos el factor 8 y 9, sea gratuito, y son gratuitos. Los demás departamentos, nada. Toda la sangre del hospital oncológico, los análisis para los adultos, ya es gratuito. En el resto del país, nada. Si los otros departamentos se quedan atrás, vamos a tener una diferencia. Por eso este asunto del 30% para la gente más pobre, porque si no, vamos a vaciar todo aquí. Claro. Y eso no es bueno. Claro. Y a veces... Pues la gente se puede morir viniendo. Claro, pero fíjese que cuando le decimos, oiga, usted viene de tan lejos, sí, porque sabemos que en Santa Cruz se atiende a todo el mundo. Oiga, ¿y es verdad? No, ¿y? No, sabemos que... ¿Y trae algo de dinero? No. Y en Santa Cruz, de una u otra manera, se apoya a toda la gente. Y ahora que estuvo en La Paz, ¿qué sensación le deja? Porque hace rato que no iba a La Paz usted con estos objetivos, digamos. La verdad es que había un gran entusiasmo. Y además... Hicieron una marcha muy curiosa, ¿no? Salieron a caminar por las aceras y no por la calle. Claro, porque nosotros ya dijimos de entrada, como le dijimos al señor presidente, que esto no era una protesta, es una propuesta, por eso es un proyecto de ley. Y además le dijimos que no era movilización, exacto. Entonces, y además ustedes saben que todo proyecto de ley primero se socializa. ¿Por qué se presenta? Porque hay una necesidad. Y un mes antes, usted recuerda, lo ha dicho, se manifestaron los enfermos de cáncer, ¿no? Entonces nosotros hicimos la caminata desde la Plaza del Estudiante, Paseo del Prado, hasta la Plaza de San Francisco. ¿Y cuánta gente había? Uy, la verdad es que era una multitud. Solo en músicos, ya había más de 80 músicos, solo en músicos, ¿no? De todas las edades. Y cuando ya estábamos allí, y ya no cabíamos, todos decían, bueno, padrecito, vamos a la calzada.
al asfalto. ¿Cómo? A las 7:30, imagínese con lo que es... No, si esto es una caminata. No, por el paseo. No, padrecito, aquí todo el mundo se mete la... No, ni mucho menos. Oiga, es que todo el mundo me lo decía, ¿no? Hasta los jóvenes. No, no, no. Y en ese momento se acerca un policía. Oiga, alto. Y me dice, buenas noches, padre, ¿usted es el encargado? Sí. Dice, ¿y ya van a empezar la marcha? Sí. Para parar el tráfico. Y le digo, ¿pero por el paseo? Dice, ¿cómo? No, por el paseo. Ah, ¿no van a invadir la calzada? Digo, oiga, señor, los autos por aquí y nosotros por aquí, ¿no? Y le digo, ay, por cierto, y subimos por la derecha, para que la gente baje por el lado izquierdo del paseo. Así que caminamos y me dice el policía, me puso la mano aquí, dice, gracias, padrecito, gracias. Dice, pero ya aprovecho para decirle lo que le pasa a la mamá de mi esposa, que está con cáncer, Bueno, continuamos con la banda, cantando, nunca hubo un grito contra nadie, ni digo, nada, sino simplemente estamos solicitando que se presente. Y llegamos para el cruce, para la Plaza de San Francisco, y nos paramos para esperar el semáforo, hasta eso. Y ya el policía dijo, no, pase ya de golpe, y nos ayudó. Subimos, entramos a la Plaza de San Francisco, subimos a la parte superior, y estaban haciendo los jóvenes teatro. Así que todos volvimos a bajar para no molestar a los que estaban haciendo teatro. Y allí desplegamos la bandera. Dígame, pues nosotros no estamos haciendo nada contra nadie, sino presentando y solicitando que se analice un proyecto de ley. ¿Qué sensación le dejó el presidente Evo Morales cuando usted conversó con él? ¿Dio una sensación de no conocer el problema, de toparse con unas cifras que eran menos, o las conocía y no tiene una visión global del problema? Me preguntó, yo le iba informando de todas formas. Claro, porque él habló del 4%, él reconoció el 4%. Sí, y después lo dijo en el programa públicamente. Sí. Bueno, él en realidad me preguntó cuánto se invertía. Él me preguntó cuánto se invertía. Y yo le dije cuál era el presupuesto del Estado, 221.000 millones, ¿no? Los datos que tenemos de estos 7.000 millones, que suponen un 2,9 del Producto ¿Qué dijo él? Dice, en salud nos hemos aplazado un poquito. Y le dije, son tasas, por ejemplo, de mortalidad muy altas, ¿no? Necesitamos invertir. Y ahí es donde le dije, si usted me admite una propuesta, ¿qué debemos hacer? Entonces yo ya le mostré el 5%. Ay, se rió, ya viene usted preparado. Era el 5%. Porque el 5% era sobre lo que había. El 2,9. Ustedes estaban buscando el 5% sobre lo que había. El 2,9. Ajá. Del 2,9. Para llegar al 8 en ese momento. No, para hacer un paso hasta el 10. Claro, por eso le digo, pero para llegar al 8 en sí. ese momento y luego insistir con el 10. Porque la idea era así, le dije, señor presidente, ahora damos un saltito a un 5, ¿no? Y le guiñé el ojo, me acuerdo, y le dije, usted sabe que no es bueno recibir mucha plata de golpe. Entonces, el siguiente año, 2017, ¿no? 2017, ya un 6%. El 2018, un 7%. Ir avanzando hasta llegar, en lo posible, a un 10%, progresivamente, ¿no? Y por eso dijimos... ¿Y por qué salió el 10 ahora? ¿Y por qué salió el 10? Porque después, cuando fue seguramente lo podemos ver ahora el video, ya no utilizó esto, sino empezó a introducir los seguros de la caja, etcétera. Entonces ya se elevó muchísimo más. ¿Qué es lo que han hecho exactamente ahora? Entonces, por eso subió, y no estamos hablando ya el mismo baremo, porque nosotros siempre estamos hablando del presupuesto general del Estado, ¿no? Y la idea era ir avanzando hacia el 10 progresivamente. Por eso nosotros hablamos de una progresión. No es que haya habido dos Mateos, sino un camino progresivo. A mí me gustaría si pudiéramos ver... ¿Cuál de los videos, perdón? Donde el presidente precisamente es preguntado... donde habla el presidente del S, ¿no? Ahí está. Ahí está. Dale. Y siempre pidiendo usted un poquito más de presupuesto para nuestros hospitales. Y ahí está el 5, dice, 5% para el presupuesto, para la salud, dice, presidente, me imagino que tiene que superarse esto. Después de reunirme, me dijeron 5%, revisé los datos, estamos en 4% en tema de inversión, en tema de salud. Falta 1, vamos a seguir mejorando.
Pero en tema de educación, después de Cuba, segundo es Bolivia en toda América Latina y Caribe en tema de inversión. Mira, con las inversiones que se va a hacer en hospitales de cuarto nivel, tercer nivel, segundo nivel y el complejo farmacéutico, con seguridad vamos a pasar al 5%. ¿Conoce usted que se estén haciendo esas inversiones, las que dice el presidente? Están hablando mucho, pero nosotros concretamente no, porque además yo le dije al señor presidente, porque me dijo... Porque ahí ya él dice, estuve revisando. Sí. Y además le informaron bien, porque de 3 a un 4, ¿no? Pero fíjese que construir un instituto, porque más que decir de cuarto nivel, en realidad son institutos especializados, sí, no solo es levantar las paredes, es poner a los médicos, es poner los equipos. Los especialistas, él aquí tuvo prepararlos. una desafortunada intervención cuando dijo que no iba a hacer más hospitales porque, en pocas palabras, que no iba a hacer más hospitales porque salía muy caro equiparlos. De hecho, ¿Se acuerda cuando sí. se le reclamó el tema del hospital obrero? Sí, de hecho... A mí me dejó así. Pero claro, porque hay que tener una visión de conjunto. Así ¿no? es. Y fíjese lo que cuesta preparar especialistas, no menos de 3 años en el extranjero. Por ejemplo, un acelerador lineal no solo es el aparato, son los físicos, los especialistas, los turnos, porque un acelerador lineal está a las 24 horas trabajando, necesitamos 4 turnos, etcétera. Él incluso me dijo que habían hecho para allá, por el altiplano, un hospital. Dice, hace 3 años que está, pero no lo hemos podido equipar y no lo hemos podido tener también el personal. Llevamos 3 años. Entonces, esto es una visión de conjunto. Y además necesita una planificación a nivel nacional, ¿no? Entonces, realmente necesitamos una inversión de un mínimo de un 10%, estamos pidiendo para la gente. Y no olvidar de estos programas que hemos dicho, renales, paralíticos cerebrales, los hemofílicos, los trasplantes de médula ósea. Hace poco a un que trabaja en la alcaldía de Santa Cruz, un señor, tuvo que llevar deprisa y corriendo a su hija para un trasplante de médula ósea, ¿no? Y la llevó, y hay emergencias, ¿no? Y allí se enojaron bastante y le dijo el administrador general del hospital, ¿usted cree que Brasil son las emergencias de Bolivia? ¿No? ¿No? Fíjese que cuando alguien necesita también una especialización por una patología, se tiene que ir del extranjero, ¿no? Entonces tenemos que invertir. Recursos humanos. Hoy hemos escuchado en un medio que una señora de la limpieza coadyuvó en un parto. Sí. Y creo que murió la criatura. Imagínense, ¿eh? El hecho de que tengamos 4,9 médicos por 10.000 habitantes. Entonces necesitamos una inversión. Por eso lo que nosotros estamos pidiendo es precisamente que se analice un proyecto de ley, ¿no? Y quien lo tiene que analizar no somos nosotros, es los diputados acudiendo a los técnicos. Los técnicos son los que tienen que decir estas son las necesidades, las posibilidades en prevención, tratamiento, rehabilitación, infraestructura, y a partir de ahí analizarlo. Aunque este no es un asunto de la Iglesia como tal, usted es parte de la pastoral de la salud. ¿Y qué dice el cardenal? ¿Ha hablado con él? No, porque nosotros no hemos presentado esto como un tema institucional de la Iglesia. Okay. No. Ni siquiera del colegio médico, o comité cívico, otras instituciones, en absoluto. Es más, no hemos querido, porque en cada departamento tenemos un equipo, un comité, no hemos querido que lo presidiera, ni que formara parte, ni siquiera un médico o una enfermera, porque tiene un cargo público. Primero, para no complicarle la vida también, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los que están formando los comités de este movimiento 10%? Enfermos, familiares de enfermos y voluntarios y agentes de la pastoral. Entonces no es un tema institucional de la Iglesia, ni de ningún otro organismo, sino es un clamor de la gente. De esto se va a enterar el cardenal Bergoglio. El Papa Francisco. Bueno, se va a enterar de varias maneras. ¿Qué estás haciendo, Mateo? La primera es que el miércoles voy a ir a La Paz, a la Nunciatura, para llevar un informe, porque aquí hay dos cosas diferentes. Uno es el proyecto de ley, todo este asunto, y otro es esas expresiones de que un ciudadano
quiere matar a los bolivianos. Sí. Entonces, eso es inaceptable. En un Estado de Derecho, que además que les digan a unos mentirosos que utiliza el poder, ¿no?, para decir, además, si hubiese leído un mínimo de un 10, puede ser un 11, un 12, un 13, ¿por qué no? Entonces, yo le voy a hacer todo un informe. Eso por un lado. Como europeo, nosotros siempre hemos recibido una notificación que siempre que haya una cosa de aquí, tenemos una oficina para los derechos internacionales. Entonces, yo voy a hablar de derechos humanos internacionales y mandar un informe. El otro camino que ya hemos elegido, un obispo muy amigo mío y conocidísimo de Bergoglio, participa de una comisión en el Vaticano de consulta y justo va a ir estos días y siempre almuerza con el Papa. Entonces ya me ha dicho, porque está escandalizado. Es que sí, ha sido indignante y escandalizante. Me ha dicho sí, que en el postre o en la conversación le va a poner su celular, ¿no?, para hacerle ver y escuchar estas expresiones. También el general de la Orden, a la que yo pertenezco, va a mandar un informe a la Secretaría del Estado Vaticano, ¿no? Y hoy ya también la agencia EFE me ha hecho una nota para España, ¿no? Y mi familia, que somos 26 sobrinos, 8 hermanos, 9 cuñados, también ya están en camino con las redes sociales, haciendo información en España y en otros países. Nosotros somos una orden, estamos en 42 países de los 5 continentes y ya he mandado la información y las expresiones de este ministro. No podemos permitir que un funcionario que vive de nuestros impuestos a nuestro servicio realmente tenga esta prepotencia, ¿no?, tan desalmado, porque realmente hay que tener, además, poca educación, poco respeto. Hay maneras de decir las cosas. Y si nosotros hubiésemos gritado, ¿no? Usted, que lo sabe casi todo, ¿usted cree que en los gobiernos anteriores... además me preguntó públicamente que dónde estaba usted. En los gobiernos neoliberales. Y además, mire, más que me dijera mentiroso, lo que más me dolió, ¿sabe lo que es? ¿Sabrá el padre Mateo que va a venir el Papa a Bolivia? Oiga, ni aunque fuese... Bueno, pero usted recuerda que algún ministro en los gobiernos anteriores... No, así no. A los que se manifestaran, a los que se manifestaban, porque, oiga, expertos en bloquear, ya sabemos quiénes son, ¿no? ¿Usted cree que algún ministro de gobiernos anteriores, algún manifestante le dijera asesino de Bolivia? Oiga, por favor. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de dignidad humana. Y miren, lo he hecho no tanto por mí, porque a mí me hubiese dado igual. Bah, es porque la gente me dice, padrecito, si usted ahora se calla, ¿quién nos defiende también a nosotros? Esto es un tema de dignidad de bolivianos, ¿no? Aquí nosotros tenemos que agachar la cabeza, pero usted nos está representando, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a demostrar que tenemos los pantalones bien puestos. Ok, le agradezco por venir, ¿sí? ¿Nos avisa, Muchas gracias. Ok, vamos al corte. 10%.